presento a la Maria Elpieda, que és una artista multidisciplinària, nascuda a Bulgària, que viu i treballa aquí des del 2003. Està visquent a Mallorca, no? Sí. Però després va vindre aquí a Catalunya. Es va graduar en animació a l'Escola d'Arts de Sofia, Bulgària. Es va traslladar a Mallorca, va estudiar el cicle de grau superior de ceràmica artística a l'Escola Superior d'Art i Disseny de Palma de Mallorca. També és llicenciada en Belles Arts i té un màster en producció i recerca artística per la Universitat de Barcelona. En aquesta conferència, Maria abordarà la influència de les residències artístiques que ha realitzat en els últims mesos a Xina i la seva evolució artística. El vincle que està amb la Glòria de Tallego Gambilla doncs va ser que va vindre a fer una reproducció d'uns plats d'un artista i ens vam conèixer i aquí va començar que ella va començar a fer coses en porcellana i ens ho portava a coure al nostre forn. I d'aquí ve la nostra amistat. Y ahora ella os explicará. Sí, desde entonces, que 2019, Sí, y no he parado, paro sí. Solo cuando me voy a China. Y sigue pasando por el taller. Sí, sí, sí. Pero bueno, también, ¿no? Para mantener el vínculo. Y ver la evolución, porque cuando conoces a gente nueva, pues ¿no? Empiezas desde cero y así vamos siguiendo. Está bien. Sí, bueno, también había este momento que yo estudié cerámica, pero luego me fui a la universidad, estudié Bellas Artes y tenía tantos inputs. Estudiaba escultura, pero empecé a hacer grabado y claro, es que no me daba la vida para volver a la cerámica. Y luego lo tenía todo como muy a mano. Y no sé, recordé movimientos, cosas que me faltó por hacer y me reenganché. Y desde entonces pues no he parado. Voy a hablar de las residencias porque es un momento, ¿no? De como verse desde fuera, interactuar con otros artistas fuera de España, que incluso con españoles fuera de España es muy diferente que cuando estamos trabajando aquí. Un poco cómo me han influido a nivel profesional y también personal, porque esto sales y te afecta todo. Yo trabajo sobre todo con objetos cotidianos, me fijo en qué relación tenemos con el entorno y invito a reflexionar pues, sobre estas relaciones y a repensar lo que son los objetos cotidianos y qué lugar ocupan en nuestro día a día. ¿Cómo era? Para arriba, para abajo. Mi primera relación con Asia fue esta pieza, que son reproducciones de cosméticos, de los envases. Esta me la seleccionaron en la Bienal de Corea y claro, fue como mi primer momento de ostras, ¿y cómo la presento? ¿No? Fui muy cuidadosa, no quería ofender, no quería, trata del consumismo, trata de esta acumulación. Esto fue durante la pandemia, limpié un armario y saqué un montón de botes que yo no había usado. No sé, uno te lo regalan, otro lo compras. ¿Y por qué lo compras? Y ahí empecé a darme cuenta de que si tengo 20 productos, al final hay una parte estética que elegimos. Por mucho que leamos, pues aquí extraje toda la información gráfica, hice un poema sonoro que recita los ingredientes. No entendemos absolutamente nada de los ingredientes y muchas veces
es que no podemos ni leerlos, ni con las gafas. Y ahora me he fijado en China de que algunos es imposible, son como cuadraditos, como píxeles. Es una información opaca, ¿no? Al final. Y lo que hice fue recortar mi silueta y llenarla pues, de estos botes, ¿no? Que al final pues, somos lo que consumimos. Y claro, cómo la presentaba y tal, y tuvo muy buena acogida. Me cambiaron un poco el texto, que no estaba de acuerdo, pero muy bien. Corea ya han pasado Japón en producir productos cosméticos y también en las operaciones estéticas. Entonces, intenté tener mucho tacto para que no me vetaran de alguna manera. No pude ir porque era pandemia. Luego, a raíz de todos estos trabajos, aquí he elegido algunos como más significativos. Esta pieza, que también parte de los envases anteriores, pero cortados, empecé a cortar, a ensamblar, a perforar y les añadí mi pelo como otro elemento, ¿no? que nos define de exportador de ADN. Hice estos retratos y son subjetivos, pero sobre todo el anterior pues, tiene más o menos mi peinado. Pues estas las llevé a Taiwán, presenté una propuesta de exposición en Inga, en New Taipei, y me seleccionaron. Entonces, de todas las piezas que llevé, estas causaron como más impresión y publicaron un artículo. Y una amiga me dijo, aquí hay un artículo sobre tu obra, y hablaban todo el rato del pelo. Y dije, bueno, mis entradas a Asia pues empezaron por aquí. Y después me seleccionaron en Blanc Duchine la convocatoria de porcelana, que el director de jurado es Bai Ming, que es uno de los artistas más reconocidos de China. Esta pieza, al final yo quería hacer una especie de jaula que cupiera mi cuerpo y que tuviera una relación también de si está, si no está presente. Aquí no se aprecia muy bien, pero todas las piezas están perforadas. Hay este punto decorativo, ¿no? Que al final, cuando yo no estoy enciendo las luces, y se llama luz interior, como que no es tan importante la superficie, sino lo que llevamos dentro. Esta pieza yo fui a montarla, ¿vale? La selección la hicieron en 2021, que nosotros ya más o menos circulábamos por Europa, sobre todo libremente, pero China estaba cerrada. China estuvo cerrada hasta marzo de 2023. Es decir, pasaron 2 años que ahora sí, ahora no sé qué pasaba, y estaba en stand-by esta pieza. Y finalmente decidieron hacer la exposición en octubre de 2023. Y yo les dije, vale, pues yo vendré a montarla, pediré una subvención y vendré a China. Y fui y la monté. Coincidió con la exposición de Taipei, entonces fui a montar una, se inauguró y de ahí me fui a China y monté esta pieza. Y supongo que impresionó, pues no había muchos turistas en aquel entonces. Y se inauguró Blanc Duchine. Yo estaba en Hangzhou, de Hangzhou me fui a Shanghai, me llamaron por teléfono de si quería ir a una residencia donde Bai Ming, que era director del espacio, del centro, y dije, ¿por qué no? No sé si se me vieron como hecha para adelante, ¿no? que ha podido entrar en China, y entonces me invitaron. Luego me di cuenta de que como que él expresó este interés por mi obra que había perforado y tal, y cuando llegué a la residencia pedí porcelana, intenté seguir un poco esta línea de trabajo, pero claro, los materiales cambian y ya no era posible seguir con eso. Entonces
dije, vale, pues voy a hacer otras cosas. Me fui a Shanyu, que es el primer celadón que se ha encontrado ahí. Saqué esta foto en el museo de Shanyu, que bueno, más o menos se ve bien, es un celadón más amarillento. Cualquier museo de China que incluya piezas de cerámica normalmente tienen alguna pieza de este horno imperial. Luego los celadones traje algunas muestras para que podáis ver. Hay algunos que son más azulados, otros más verdosos. Pues yo no usaba muchos esmaltes y dije, pero voy a usar un poco. Se me ocurrió, aquí hay, a ver si se puede ver, no se aprecia mucho, pero hay un poco de esmalte transparente en estas partes, y lo otro es porcelana blanca. Ahora os enseñaré una pieza que utilicé muy poquito porque me daba como mucha impresión integrar el color en mi obra. Y también me pasó que dije, vale, pues quiero celador, me trajeron, pero necesita reducción. Y todo el mundo se fue de vacaciones y ya no había manera de hacer la reducción, entonces no pude hacerlo, pero se aprecia. Aquí no tenía muy claro, como todo pasó tan rápido, no sabía bien qué hacer, y les planteé, vale, pues voy a trabajar con porcelana y voy a seguir mi trabajo de buscar los productos cosméticos. Compré algunos, ya había pasado por Taiwán, compré algunos de Taiwán, cogí algunos de aquí, y cuando extraje toda la información gráfica, pues ya no se apreciaba de dónde es. Y lo mismo que me pasaba antes con los coreanos, pues me daba un poco de reparo, no exactamente, pero tenía esta timidez de hablar sobre cánones de belleza. Pero la gente, cuando explicaba mi trabajo, pues ya venían ellos a compartir sus experiencias personales o lo que veían alrededor. En Taiwán, la intérprete que tuve me pidió que le enviara información antes de llegar para que se preparara, que pudiera traducir correctamente. Y nada más verme y me dijo, pues a mí me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, ¿no? Que ella había vivido fuera, que cuando volví a Taiwán todas las historias, ¿no? que se sentía como oprimida por los cánones de belleza que tienen en Asia, y era como, pues claro, al final por todo tenemos unas como normas a seguir, ¿no? Incluso en Asia es mucho más estricto, que tienen que mantenerse blancas las mujeres, delgadas, es mucho más integrado, ya ni lo piensan, y se untan con un montón de cremas y tal. Y en un momento pues querían expresarlo, y cuando me veían que yo trabajaba con esto, todo el mundo venía a compartir, y dije, pues qué fácil, ¿no? Y en esta residencia me pasaba que la intérprete había trabajado en una empresa que fabricaba cosméticos, y me empezó a contarme pues todas las leyendas urbanas que había con los cosméticos japoneses, que iban a Japón a comprarlos porque decían que en China les mandaban otra calidad, y con unas historias, y dije, pues al final es algo casi igual por todo. Entonces hice estas piezas. Esta es la traducción, es como Sin Fronteras, porque al final todos tenemos más o menos los mismos problemas, por decirlo de alguna manera. Esta también, pues aquí hay son cremas solares. Hay una que es comprada aquí y fabricada en Barcelona, y la otra en Taiwán, pero podéis ver que son prácticamente iguales. Luego, aquí ya
dije, ya que estoy, voy a probar algo de color, pero utilicé alguna calca, pero todavía no uso tanto el color. Estas empecé a ensamblarlas y ya tenía esta idea de potenciar la pieza hermética, la que nos sirve, ¿no? Que cuando la reproduzco en porcelana, pues ya no se puede ni abrir. Uno de mis sobrinos me pregunta, ¿por qué haces tantos botes si luego son inútiles? ¿No? y no has hecho uno, has hecho 200. Pues aquí hacía estas, las junté y utilicé la definición del diccionario de la palabra milagro. Cuando desordenamos las palabras, pues también ya pierden su sentido y se convierten en textos crípticos. Y creo que a partir de aquí empecé a utilizar mucho el hilo rojo. Esta es de las piezas que hice al final y ya se acercaba el Año Nuevo Chino, que todo se tiñe de rojo, ¿no? Bueno, sabéis, aquí incluso en los restaurantes y tal, pues siempre están los faroles y el hilo está muy presente. Entonces le daba un acabado que me acercaba más a la cultura china. Y el rojo es de la suerte, el rojo dorado, pues da buena suerte. Y a ver, algún detalle. Estas piezas como que ya no me daba tiempo de acabarlas, entonces ahí esmalté, es solamente los tapones, ¿vale? Aquí y este de aquí es el celador de Chang'e. Ahí lo que hice pues fue aplicar el esmalte y me las traje aquí y a Gloria y Lali acabé las piezas y luego las monté. Esto ya lo hago mucho. Claro, venir de China con 2 maletas es mucho más fácil que enviar piezas. Por todo el tema de no solo económico, sino los trámites, embalajes y tal. Entonces es muy fácil embalar algo pequeño y luego ensamblarlo aquí. Esta pieza utilizo mi autorretrato, entonces por los 2 lados hay un autorretrato, los botes es colágeno líquido que compré en Taiwán y la otra pieza, estas son las vitaminas, Supravin. Entonces es un poco el equivalente que te dicen, tómate esto cada día. Y el colágeno antes no era tan popular aquí, pero ya entró también. Y es la redacción, yo estuve 56 días en China y el otro son pues el año entero de vitaminas, porque cada bote son para un mes, son 24 mitades. Esta pieza ganó un premio en China y me conecta con otra residencia, que es la que he vuelto ahora. En las imágenes, que no lo he explicado, es la misma imagen, pero un poco desordenada y con menos información. ¿Qué sucede? Pues que ya no se entiende. Entonces busco estos límites de qué pasa si rompo la imagen, hasta qué punto aguanta estas rupturas o esta falta de información para que sea comprendida. Aquí se puede intuir un poquito el ojo. Además mezclé las dos y ya es como una composición cromática. Estas piezas también, algunas las traje de China y otras me traje, ahí fui al súper y compré algunas cremas, ¿vale? No entendía absolutamente nada, podía mirar algo con el traductor.
lo que me di cuenta es que había muchas cremas blanqueadoras y en muchos, ahí es muy popular y muchas veces está la advertencia, ¿no? Que si tienes algún problema después de utilizar el producto, mejor que pares. Porque claro, blanquearse la piel es algo muy agresivo. Y compré varias cremas que eran de una marca muy popular en China. Entonces me traje algunos de los envases porque los moldes, de vuelta nunca traigo moldes, pesan mucho. Cuando voy para empezar a probar sí, pero de vuelta nunca. Prefiero, si hay algo que me interesa, traigo el envase, lo vacío para que no pese y lo traigo y vuelvo a sacar moldes. Entonces aquí volví a sacar algunos moldes y acabé esta pieza. Aquí hago un proceso similar. Son de la misma sesión de fotos, pues descompongo la imagen. Aquí podéis ver que está solo el cian, aquí están los 4 canales y estampo mucho en serigrafía, entonces controlo toda la separación de colores y las calcas para cerámica. Entonces empecé a mezclar. Aquí utilizo solo o el rojo o el azul y al mezclarlo pues lo mismo, ya no se entiende tanto la imagen, es una composición cromática. Y me interesaba pues que ¿no? Estos errores, que el esmalte está aplicado en crudo, entonces no se absorbe bien, empieza a chorrear, pero aprovecho estos defectos para potenciar lo que es la calca que se escurre. Traje algunos ejemplos, luego los vemos, donde la calca interactúa con el esmalte. Esta es otra residencia donde también es muy famoso el sitio por el celadón. Es este celadón un poco más verdoso, incluso estos de aquí es más marrón. Yo no tengo de este ejemplo. Este es más azulado como el que utilicé yo. Aquí en Longchuan es muy famosa también la talla de porcelana. Las cajitas estas se pueden encontrar en muchos sitios en China, pero aquí no sale ninguna en estas fotos. Las tallan en crudo, que parece desde fuera muy fácil, pero no lo es. Esto nos llevaron a un dragon kiln de los hornos estos que son de dragón, ¿no? Que son con cámaras. Se hacen ceremonias de apertura, entonces hay pujas y sacan así en las mesas para que veas las piezas y luego que vayas a pujar. Claro, aquí de alguna manera pues está bien. Puedes no utilizar el celadón como artista residente, pero ya que estamos, ¿no? Yo tuve como mucho miedo de cómo integrarlo, me iba con una caja de calcas y digo, ¿y ahora qué le pongo? Entonces escogí un celadón que es más el de Jingdezhen, la ciudad más famosa, ¿no? de porcelana, que es un poquito más azulado y me recuerda más a las baldosas del baño, no sé, hay como mucha más... me parecía como más integrado a este mundo de los cosméticos. Aquí ya había hecho un trabajo de ensamblar piezas, como este proceso más de cirugía, ¿no? De cortar, ensamblar, y dije, pues voy a seguir en esta línea y escogí no se aprecia demasiado, pero luego lo veréis. Y quería pues también esmaltar partes y luego aquí es solo porcelana con la cal que queda mate y crear estos contrastes de textura.
aquí no tenía tanto tiempo y dije, vale, pues las calcas, porque claro, yo me empiezo a organizar de una manera que igual necesito meses para cortar, luego aplicar y dije, no, aquí tendría que ir un poquito más rápida. Entonces opté por estas formas un poco más orgánicas y no tan geométricas como en las piezas anteriores. Entonces, este es un accidente que saqué moldes de un pintalabios que compré ahí. Y claro, tenía muy poca base y yo quería pues que quería esmaltar solamente un lado y claro, se tenía que aguantar de pie. Pero en un momento cayeron varios y se hizo un poco de pelota y dije, bueno, pues haré la pelota más grande y en un tercer fuego pues le aplicaré la calca. Yo uso calcas para alta temperatura. Me gusta que penetren, que no se queden en la superficie, use esmalte o no. Entonces, estos, el celadón de Longchuan aguanta bien hasta 1230. Así que igual hacía 1220 y luego en 30 ya le ponía la calca. Y aquí, pues esta pieza la doné, no tengo fotos mejores. A ella les gustó mucho cómo había aprovechado, ¿no?, el accidente. Y luego dije, vale, pues ya voy a planificarme mejor. Me pusieron, porque se compartía horno, claro, como son piezas pequeñas las mías, y las pusieron tumbadas, entonces en bizcocho ya vi que es mejor que se asiente la porcelana, que esté de pie. Si no, pues empezaban a deformar y pasaba esto. Este es el estudio de Longchuan, que está aquí, no se ve muy bien, pero aquí al fondo hay una lavadora y había pues una pica que se podía usar tanto para lavar, ¿no?, de lo que sea, ¿no?, comida o, o los esmaltes. Y aquí pues había una pequeña habitación. La desventaja de esta residencia es que cada uno tenía un espacio personal y se pasaba todo el día ahí. Nos veíamos en el desayuno, no con todos, porque cada uno se va a desayunar a las 7, el otro a las 9. Pero ya establecimos como un ritmo de vamos a cenar juntos, porque es que si no, nunca veíamos a nadie. Pero ¿qué pasa? Que ya no invita, ¿no? Esto de tienes una puerta cerrada, fuera hacía 40 grados y yo estuve desde julio hasta septiembre. Hacía muchísimo calor, igual salíamos un poquito por la sombra a tomar un bubble tea y volvíamos. Y eso solo de ir de la segunda planta a la quinta ya sudabas y era horrible, así que no salíamos de día. Ir al estudio del compañero pues tampoco. Incluso los chinos como que se encerraban y no los veíamos. Entonces, ¿qué se hacía? Que me pareció genial. Cada viernes a no sé, a las 7 o a las 8 nos juntábamos. Yo estaba en la 502, en la quinta planta, pues detrás tenía la 501, que era otro estudio. Hacíamos presentaciones. Cada viernes 2 o 3 artistas presentaban su trabajo. Y luego pues nos quedábamos a tomar té, cervezas o lo que fuera. Y los que hacían la presentación pues compraban, yo qué sé, algunas patatillas, ¿no?, algo para picar. Y era este momento de compartir que era muy chulo. Y luego pues a veces lo que hacíamos era alguna exposición o presentaciones. Esta residencia casi todo es pagado, ¿vale? Que si para miembros de la academia hay una subvención, pero claro, a lo mejor te dan, no sé cuánto dan, creo que 6.000 yuanes o algo así, pero luego un horno cuesta unos 2.000 yuanes, así que te gastas el dinero, ¿vale?
te invitan a hacer una exposición, pero el espacio se tiene que pagar. Lo mismo, a lo mejor son 1.500 yuanes, que son como 200 euros. Entonces, a mí me propusieron hacer una exposición y empecé a calcular. Y claro, ahí como que me estalló la cabeza, sobre todo en el momento de, ¿qué hago? Yo me voy a ir, acabo las piezas y después, ¿quién me embala las piezas? ¿Quién me las envía? Y dije, no, pues yo voy a optar por otro formato que me pareció también más adecuado. Voy a hacer una presentación en mi estudio. Y también me interesaba mostrar este proceso de cómo trabajo. Al final, pues monté, como eran piezas pequeñas, las monté en las mesas, compré estos metacrilatos como espejos y aquí previamente había hecho algunas instalaciones con las tijeras, los bisturís y claro, no corto con tijeras de cirugía o no, con bisturí, pero sí quería llevarlo a esta idea de cirugía plástica, ¿no? Porque al final estaba manipulando mi autorretrato. Y hice este formato y resultó bastante interesante para los compañeros. Ay, siempre me equivoco. Y esos son algunos de los resultados que ya me traje aquí y he podido hacer fotos con mejor luz. Aquí se aprecia mejor, ¿no?, esta interacción donde hay el esmalte que se integra bastante bien. Si hubiera utilizado el esmalte de Longchuan, se hubiera comido más el color, sobre todo los azules o el amarillo. La pieza que os dije que gané el concurso en Foshan, tuvimos problemas con la transferencia del premio y tal, y al final me dijeron, bueno, si quieres vente a hacer una residencia, y dije, venga. Foshan está en Cantón, no sé si alguien ha estado por ahí. Cantón está encima de, bueno, Hong Kong forma parte de Cantón, también se habla cantonés. En esta región lo que es muy típico son los colores, hay unos detalles, unas tallas, aquí se puede ver. He cogido esta foto porque está la talla en piedra. En los tejados, esto de cerámica, esta parte que no se aprecia muy bien con el proyector, estos son figuritas de escayola que las van restaurando, justo las habían restaurado. Yo estuve en octubre y ahora volví, aquí esto estuvimos en diciembre, ya lo habían acabado de restaurar y se veía todo un color muy vivo. Las figuras de cerámica que están en los tejados están un poco inclinadas hacia abajo y así se pueden apreciar desde abajo y cuentan historias. Es súper interesante. Y lo peculiar de ahí son los colores. Es una explosión de color y luego hay unas cosas que son muy horteras desde mi punto de vista, pero hay color por todo. Hay figuras humanas, hay animales, frutas, todo es súper colorido. Ahí utilizan normalmente monococción. Los esmaltes ya están preparados para que se estiren antes de la cocción. Claro, según qué pasta, le aplicas un poco de humedad, ya no reacciona bien. Ahí fantástico. Yo antes de ir a cualquier residencia me piden un plan. No sé, quién se ha presentado para la residencia, pues habrá enviado un proyecto de qué va a tratar, ¿no?, de la producción y qué materiales
se van a necesitar. Yo, si voy a China, pues por todo voy a utilizar porcelana. Y aquí me dijeron, María, que porcelana no hay. En Longchuan tampoco hay, pero ya tienen, venía de Dehua, y aquí me dijeron, nosotros tenemos un grés porcelánico, que es mitad grés, mitad porcelana. Pruébalo, si te gusta bien, si no, pues ya vamos a pedir. Y bueno, vale, pues lo probaré. Entonces empecé, hice algunas pruebas y no me gustó mucho al principio. ¿Por qué? Porque primero no es blanco, es muy agradable, es un grés porcelana que está muy bien, las uniones no me dan ningún problema, no se mueve, pero no es blanco. Entonces, no es blanco, y para las calcas, que ya lleva un montón, es muy difícil aplicarlas. La porcelana no es tan porosa y se pega bien, claro. Yo si empiezo a recortar un montón de trocitos, está este producto que yo había visto a Gloria aplicando, ¿no?, los logos de aquellas tazas, y fui a comprar antes de irme, no sé, me dio, bueno, si quiero hacer algún experimento y tal, pero no es algo cómodo y huele, ¿no? Y les dije, pues prefiero utilizar porcelana. Pero ya que estaba, pues hice algunas pruebas, me dejé ahí los resultados un poco que descansaran, y luego de repente me gustó. Al final de todo me gustó. ¿Por qué? Porque no sé qué me dio de mezclar, que si esmaltes, no quería comprar muchos esmaltes, me sabía mal había unos botes pequeños, pero bueno, todo tiene un coste, aunque me lo pague la residencia, y tener un montón de colores, pues bueno, algunos me gustaron, otros no tanto, pero empecé a mezclarlos y jugué también con la temperatura. Ahí en la residencia no había horno a gas, tenían horno a leña, que se encendía una vez al mes. Yo leña no, pero igual reducción para según qué esmalte pues me hubiera gustado. Y dije, bueno, pues empezaré a mezclar. Y saqué resultados muy interesantes. Aquí no se ve, pero luego podréis ver un mismo esmalte, ¿no?, cómo reacciona en lo que son los bordes, luego cómo escurren las calcas, cómo penetran. Se recomendaba pues hasta 1200, 1220. Yo subí un poquito más. Pero claro, según que ya vi que había algún esmalte un poco más estable y podía llegar a 1 milímetro del borde, pero los que no eran tan de fiar, pues me dejaba un espacio, ¿no?, un espacio de seguridad. Aquí no me funcionan los colores, claro, porque algunos sí, otros no tanto, pero el negro sí, el rojo también. Me gustaría, ya les dije que un día me gustaría volver y hacer un proyecto combinando pues este grés con porcelana y probar más colores. Volví a hacer una pieza parecida a aquella que os enseñé antes, pero aquí ya como que no quería dedicarle tantísimo tiempo y saqué moldes con 2 o 3 piezas ya en un mismo molde. Yo hago normalmente moldes de 2 piezas, y aunque tire en algún sitio, pues lo voy reparando. No quiero dedicar tantísimo tiempo, sobre todo en residencia, dedico como máximo un mes en producir moldes, porque si no luego están las copias, las calcas, y necesito dividir el tiempo. Siempre llego justísima, y muchas piezas no las llego a montar ahí. Entonces, aquí
para ir más rápida, pues saqué copias de, ya, a lo mejor estas piezas ya estaban juntas en el molde. He traído esta pieza, la podéis ver de cerca. Aquí he mezclado las definiciones de deseo y frustración, como este acto simbólico de que al final en la frustración potencia los deseos, ¿no? Siempre tiene que haber como sensaciones opuestas para luego realmente disfrutar de los logros, ¿no? Aquello que deseamos, si no pasamos por algunas frustraciones, no lo apreciamos tanto. Y volví a utilizar el hilo rojo. Además, coincidió, también ya se acercaba el año nuevo. Estas piezas, aquí no se aprecia del todo. Aquí trabajé, esto sí que es porcelana de Dehua y esta es la más blanca que he probado hasta ahora. No es la más blanca, pero podéis tocarla muy suave, muy blanca, muy translúcida. Y aquí quería trabajar con esmaltes que craquelan y mates, ¿no? Para darle este toque de rugosidad simplemente en algunos puntos, sobre todo en estas partes de aquí arriba. Y probé el lápiz aplicado en tercer fuego, un poco con esta idea, ¿no? Vi una serie, ahora no me acuerdo cómo era, de cirujanos plásticos que decían, ¡oh, no, aquí te falta no sé qué! Y cogían un lápiz y venga, por aquí cortaremos, aquí lo secaremos y ya que estaba en China, le dije, bueno, pues voy a escribir un poco en chino también. Yo en la primera residencia me frustré el primer mes, me sentí muy sola, ¿no? Y que estaba como, no me puedo comunicar, solo la intérprete hablaba inglés y empecé a estudiar chino. Y de esto ya han pasado 2 años y ahora sé escribir un poco, ya me puedo comunicar más y dije, bueno, pues me voy a aventurar y para estas piezas escribí algunas frases que están un poco relacionadas con esto de estira aquí, esta parte no es tan bonita, ¿no? Para que ellos entendieran, porque esta serie fue de la parte que doné a la residencia. Siempre, cuando hay una subvención, tenemos que donar una parte. No sé si habéis hecho residencias. Luego, quien le intriga alguna parte que me pregunte, ¿no? Hice esta pieza. Esto fue, no tenía planeado ni hacer baldosas ni platos, pero coincidí con Xavi Monsalvatge, que es de Valencia, y él quería hacer un mural, pero quería probar con porcelana y hubo un malentendido. Pidieron unas baldosas de prueba desde Jingdezhen, que no está tan cerca, y él quería bizcochadas. Pero claro, en China bizcochan a 750, 850 como mucho. ¿Y qué pasa? Que aquello es muy frágil. Y lo mandaron todo esmaltado y seguramente a 1300. Y claro, cuando él vio que sí, es que ni siquiera llegó a abrir toda la caja, vio las baldosas y dijo, no, esto vamos a devolverlo. Y luego llegué yo y me dijo, ¿sabes que aquí en esta caja hay unas baldosas que tú si quieres hacer tercer fuego, pues cógelas, prueba? Y dije, vale, pues... Y luego vimos que había platos y dije, nosotros comprando platos para comer, porque no teníamos ni platos en los apartamentos. Entonces aproveché las baldosas y cogí
las imágenes que ya traía y empecé a cortarlas. Entonces hay una manipulación. Todas las imágenes están manipuladas, aunque parezcan, estas por ejemplo aquí, parece que todos los elementos son de la misma imagen y no, están intercambiadas o he eliminado una parte de la imagen. Hasta el punto, en la última pieza, que ya no es reconocible el rostro, ¿no? Ahí lo que he utilizado es este orden, pues aquí separo todos los azules o todas las partes que llevan algo del ojo. Y he deconstruido mi cara. Aquí podéis ver una de las piezas. Y lo mismo, mezclaba, pues había adjetivos superlativos que también cuando los pongo uno detrás del otro ya cuesta leerlos. Estas son otras piezas. Muchas las hice toda la parte de las calcas y las puse en el horno así. Ahora ya están unidas, no se pueden separar. Tanto estas de aquí como esto de aquí son... A mí me recordaron a las plaquitas estas que se ponen en las lápidas. Que es otro negocio. Pues son, no sé para qué las utilizan, pero hice la calca y ya se quedó pegado con el propio esmalte. Pues aquí lo mismo, ¿no? Que es la misma imagen como estas pieles que se despliegan, ¿no? Ya no puedes ni reconocer de dónde vienen. Lo utilizo mucho, sobre todo el recurso de construir imagen, texto, con esta idea de cuando uno se modifica, ¿no? ¿Cuál es la frontera de lo reconocible? No sé, yo miro mucho gente que se ha hecho tantísimas operaciones, ¿no? E intento entenderlo y me salen, pero claro, ya tengo un algoritmo de cosas y a veces me salen unas historias que es como, pero ¿qué es esto? ¿Qué necesidad hay, no? Entonces, pues intento pues, invitar a reflexionar sobre estos actos y lo hago a través de mi propia imagen. En los últimos años utilizo poco a otra gente, tiene que ser gente cercana porque no quiero traspasar este límite, ¿no? No me quiero reír de nadie, porque pienso que es un tema serio. Y aquí, que no se ve muy bien, pero voy a recomendar este perfil si alguien quiere buscar convocatorias tanto de residencias como a veces hay de exposición, concursos. Este perfil me ha parecido muy completo. No quiero recomendar solo de cerámica porque ya está tanto la asociación como la academia, que tenéis la newsletter completísima, pero aquí a veces hay residencias híbridas que están interesantes. También os lo puedo pasar. Y yo pararía aquí para que podamos ver, no sé qué hora es. No ha ido muy rápida, ¿no? Bien. Las 8. ¿Tenéis preguntas? Yo sobre las residencias podría hablar horas, pero como es tan amplio, prefiero contestar a preguntas. Sobre las residencias, ¿no? Os enseño... Vale.